de la Universidad Libre de Cúcuta y es el vicepresidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes. Doctor Jorge Alberto, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus. Muy buenas noches, Rafael, muy amable por la invitación. No sé si me están escuchando bien. Gracias y muy atento a sus inquietudes. Gracias. Lo escuchamos perfecto, doctor. ¿Cómo le ha ido a los abogados litigantes en este tiempo de cuarentena y en este tiempo en el que está paralizado mucho sector, doctor? Bueno, no le quiero dar como una especie de queja de la forma como nos ha tratado el gobierno nacional, y perdone que le hable así, pero los abogados litigantes estamos muy decepcionados por la forma como el gobierno nacional ha tratado el problema de la apertura de los despachos judiciales. Usted sabe que tenemos más de 3 meses que no podemos presentarnos frente a un juez para presentar, perdón la redundancia, una demanda o para ejercer la defensa de un ciudadano. En el fondo nosotros no reclamamos que nos abran los despachos para nosotros, sino para la ciudadanía, que es la que se está viendo afectada por la no querencia de desactivar el gobierno nacional la apertura de los despachos judiciales donde normalmente litigamos. El gobierno trata de insistir en hacer las diligencias de manera virtual, pero hay expedientes, hay procesos donde no se pueden adelantar de manera virtual y obliga a la presencia del juez por un principio universal en materia probatoria, en materia procesal penal exclusivamente o civil, del principio de inmediación, donde el juez tiene que estar frente al testigo y frente a los intervinientes en un proceso judicial. Nos ha ido muy regular, por no decir que mal, Rafael. Pues vea, Jorge Omar, que ni los abogados se han salvado de esta situación. Tal como nos lo estaba contando el doctor González, pues no. Pero esto de la virtualidad ya también no se venía aplicando, pues no en forma masiva como nos ha obligado la situación de la pandemia, pero sí ya habíamos asistido a algunas indagatorias o declaraciones de testigos o de personas que estaban siendo investigadas, e incluso desde el exterior, como ocurrió con algunos paramilitares que hicieron sus defensas o su interrogatorio a través de medios virtuales. Tal vez no estaba preparado el sistema judicial en Colombia para hacer ese cambio, doctor González. En efecto, ni siquiera los países con grandes avances tecnológicos lo han logrado. Usted hace una referencia muy cierta sobre las diferentes diligencias que se han hecho desde el exterior, más concretamente con los paramilitares. Pero es que vea cuál es el problema. Recoger un testimonio de manera individual no hay ningún problema. Y tenerlo sentado en una parte para que el juez le pregunte en los eventos de las diligencias de carácter internacional, suena fabuloso hacerlo. Y el expediente virtual tiene que ser el que en el futuro se va a manejar en nuestro medio. Pero es que la queja nuestra es de que los juicios orales, casi todos los procesos tienen que tener un procedimiento oral. En los juicios orales, el principio de mediación, el juez tiene que estar frente al testigo, el juez tiene que estar frente a las partes. Le voy a dar una explicación muy sencilla. Por ejemplo, ahora que los dos estamos hablando, si yo apagara el video, usted no me ve. Igual pasaría en un juzgado. Si yo llevo un testigo o la fiscalía lleva un testigo, apaga el video porque está diciendo unas cosas que no le convienen. Lo apaga, le insinúa al testigo que tiene que hacer y vuelve y lo abre. O simulo que estoy haciendo un video y estoy haciendo un interrogatorio y quito el video, pues el juez no me está viendo. Y el otro problema que estamos viendo constantemente, de manera permanente, se va la señal, se cae el internet y quedamos en las mismas. Yo, de todas las audiencias que tenía programadas para este mes, no he podido hacer sino 2. Una bien hecha y la segunda a medias. Nos tocó que repetirla. Tiene toda la razón. No estamos preparados con la tecnología actual para que se puedan adelantar los procesos judiciales. Más aún, no podemos entrar a los despachos. Las tutelas hoy en día no se están adelantando de manera formal. Usted introduce una tutela y se le demora 20 días en admitírsela, en llegar. Yo tengo 8 días de estar solicitando una audiencia de una petición de libertad y ni siquiera me han contestado. Estoy en mora de insistir
en una tutela para que me puedan dar vía a la solicitud que estoy formando. Tiene toda la razón. No estamos preparados para el expediente virtual. Luis Jesús. Con las muy buenas noches para el doctor Jorge González. Me alegra verlo y tenerlo en el programa. Gracias, Botello. Muy amable. Muy amable, doctor. Doctor, con respecto a los funcionarios de la rama judicial, pues sabemos que han venido trabajando en casa, que se llevan los expedientes y regresan a la oficina con los trabajos que ellos deben hacer, los secretarios, los asesores, los asistentes, pero nada de abrir los juzgados. Y usted lo decía, no solamente son los abogados litigantes, son las personas que están esperando decisiones y fallos jurídicos para solucionar problemas económicos, personales, familiares, y es una situación bastante grave que está viviendo el pueblo colombiano. Con respecto a los funcionarios, doctor, hay funcionarios de edad avanzada que seguramente después de que se aperturen los juzgados no van a poder hacer presencia. Y eso va a disminuir el personal en los diferentes juzgados para la atención de tanto trabajo represado. También escuché decir que hay un juzgado que casi que completo, todos los funcionarios son mayores, son adultos, y que posiblemente ese juzgado no lo puedan abrir. Entonces yo les preguntaba, bueno, y si no lo abren, ¿qué hacen con todos los procesos? ¿Los distribuyen a los demás juzgados o asignan personal a ese nuevo juzgado? ¿Usted qué orientación nos podría dar con respecto a esa situación, doctor? Vea que yo soy partícipe también de la Mesa de la Justicia que se maneja desde Diazonal Judicial, y hemos hablado de ese tema, incluso con José Gamboa, que es el presidente de Diazonal Judicial, sobre las personas mayores de 60 años que todavía no tienen el tiempo para pensionarse, pero tienen que elaborar. Entonces, no tienen las condiciones especiales para poder ir a los despachos judiciales. Ahora una cosa, doctor Botello, es muy complicado que se lleve un funcionario los expedientes para la casa, porque no son uno. Por decir algo, las fiscalías de Cúcuta pueden tener algunos despachos hasta 400, 500 expedientes. ¿Cómo los tramitan? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo transportan? ¿Cómo lo traen? También es cierto que falta que el gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura pongan las condiciones higiénicas para que esos funcionarios puedan ir a laborar, porque así es imposible. Le doy los ejemplos que le daba solamente este abogado, como yo. Tengo 5 solicitudes de audiencias virtuales para pedir libertades, que son delicadas, y no he evacuado una sola porque no me responden. No me responden porque hay problemas para trasladar el interno, hay problemas para entrar en una cadena electrónica para hacer las diligencias, hay problemas porque no hay las medidas de salud para poder adelantar esas diligencias. Y qué decir ahora que usted de manera muy gentil me dice de que los mayores de edad no pueden ir a los despachos. Entonces, usted, como lo conoce, de que faltan funcionarios públicos, ahora esos mayores que no van a laborar, no sé qué irán a pagar con expedientes, que hay muchos despachos donde hay personas mayores, por supuesto, de 60 años, y que el gobierno nacional dice, ustedes no pueden trabajar porque ustedes están enfermos. Pero es que el problema es que la justicia en este momento, y con todo respeto lo digo, no está operando, sino en materias muy puntuales, en tratándose de tutelas, en tratándose de habeas corpus y en tratándose ya únicamente de fallos en procesos que ya se han evacuado. Solamente emitir el fallo. Luego estamos en una total orfandad, y con todo respeto lo digo por los señores jueces. Ese es un problema grave que usted plantea, que lo hemos visto en la Mesa de la Justicia, de la que hago parte con la Diazonal Judicial, de los mayores de edad que no pueden ir a los despachos judiciales. Doctor Jorge Alberto, Jaime Eliezer Calmache nos acompaña desde Pasto. Jaime, ¿cómo está la situación con los abogados en Pasto y en Nariño en general? En la misma situación que la que está planteando nuestro invitado. No puede ser diferente porque el problema de los abogados litigantes y el resto de abogados de las diferentes especializaciones es el mismo. Tienen que trabajar virtualmente y, como dice el invitado, no
el país no estaba preparado para tanta demanda del Internet. Y quiero que me permita nuestro invitado leerle la siguiente reflexión que escribió Luis Eduardo Nieto, abogado, socio de Nieto y Chalela en asuntos legales. Él dice, en medio de esta crisis, se refiere a la pandemia, me pregunto, ¿qué es lo que la sociedad nos exige en estos tiempos a los abogados? ¿Son los intereses particulares de nuestros clientes los que predominan o son los intereses de la comunidad los que están por encima? Dicho dilema se ha venido tratando en análisis que han hecho profesionales, colegas suyos. Quiero conocer su posición al respecto y complementariamente que nos informe ante estas dificultades qué está pasando con los tiempos que tienen los ciudadanos para poner una demanda laboral y otro tipo de denuncias ante la ley. ¿Esos términos están congelados mientras se normaliza todo o están siguiendo los tiempos? Gracias, muy amable, señor Calvache, muy gentil, y me agrada pues saber desde que esas lejanas y hermosas tierras nos está acompañando o hago parte de este bonito panel. Como usted sabe, el Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de manejar todos los tiempos, lo que llamamos nosotros los abogados los términos, lo que llama la ley los términos. Por supuesto que cada instante el Consejo Superior de la Judicatura habla de suspender los términos, que se suspenden los términos, y solamente están evacuando asuntos puntuales, pero no los están evacuando en debida forma. Lo que le comentaba, la ley habla de que una solicitud de libertad, cualquiera que sea, es prioritaria. No la están haciendo siquiera. No tiene uno acceso a pedir un documento con que pueda fundamentar alguna solicitud. Luego, la justicia, para el humilde entender de todos los abogados de Cúcuta que yo represento y el departamento, está totalmente paralizada. No se habla de términos, se habla de que a partir de tal fecha se vuelven a reactivar. Tendríamos que reactivar los términos aquí en Cúcuta a partir del 21, querido doctor. Imagínese que saca una resolución el Consejo de la Judicatura afirmando eso y la atención al público. Y a la media hora aparece otra resolución diciendo que la anterior resolución no tiene ninguna validez porque era un borrador y que solamente es para que los funcionarios vayan a ver si el escritorio se lo corrieron, si la luz está apagada o está prendida, porque hasta el 1 de junio aparentemente tendremos la posibilidad de ir a pedir a los jueces que haya justicia. Por otra parte, escuché de la reflexión y el pensamiento que usted trae, el interés no es solamente de nosotros como abogados, es de toda la comunidad. Yo creo que no hay un colombiano que no tenga un problema de orden legal que resolver. Y todo eso está paralizado. La gente también está un poco molesta por eso. Pero déjeme decirle esto, doctor. Imagínese, y usted lo sabe, que se ha dado apertura al comercio, se ha dado apertura a las factorías, se ha dado apertura a los restaurantes incluso, y la justicia no tiene la posibilidad de que se desbloquee como yo la estoy llamando. No ha tenido posibilidad que se haga. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el interés para que la justicia no funcione? ¿Cuál es el interés para que los jueces no se les permita que vayan a los despachos judiciales a atender de manera inmediata las súplicas de los ciudadanos? Esa es nuestra protesta general. Y les adelanto, el 23 de este mes vamos a salir todos los abogados que están afiliados a nuestra colegiatura a hacer un plantón, como se dice, de manera muy amigable, de manera muy tranquila, para exigir nuevamente de que nos oigan, que tengamos por lo menos la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura, en concordancia con el Gobierno Nacional, de abrir los despachos judiciales. Y es un grito, perdone que lo repita, a nivel nacional. El 23 de este mes vamos a encontrar a los abogados en todo el país reclamando la apertura de los despachos judiciales. Le recomiendo, doctor González, que para esa actividad no se les olvide mantener el distanciamiento físico, ¿no? Sí. Cierto. Y como será en lugar público y abierto, pues lo que ya digo yo por ahí por debajo, el uso del tapabocas.
Exactamente. Porque me parece que el Menos de sentido 50 de lo personas. que, señor, Y menos de 50 personas en aglomeración para una protesta. sí, por supuesto, porque el sentido de lo que estaba hablando, el concepto es emitido por un abogado y quien nos leyó Jaime Eliezer, tiene que ver es también con eso, con el bien común y preservar la salud de todo el pueblo y que poner en una balanza, así como se pone en la balanza de la justicia, el interés personal de los abogados y de sus defendidos versus el interés general. Porque si se permite que los juzgados, que los tribunales estén abiertos y que allí la gente llegue, defendidos, defensores, acusadores, toda la gente que tiene que ver con cómo funciona la justicia, pues entonces ocasionaría situaciones de aglomeración y echaría al traste con las medidas que se han tomado y con las cuales Colombia ha seguido aplicando y han sido efectivas. Entonces, pues siempre hay que tener en cuenta todo eso. Lo digo yo desde mi punto de vista porque soy médico y ese es mi primer punto de preocupación. Doctor Pavón, me alegra esa reflexión. Yo tengo la mía. Y tiene toda la razón. Incluso hoy, en las horas de la tarde, estuve intentando de enviarle un mensaje al señor alcalde de Cúcuta para decirle que creáramos un comité de aislamiento social, perdónenme la expresión, un comité donde la gente vaya, donde hay aglomeraciones, diciéndole a las personas distanciamiento social, que es la única forma de controlar esto. Pero esta otra reflexión también, doctor. Usted sabe que los salones, como está establecido, los trámites de los procesos judiciales están en una ubicación, un salón grande, donde se puede ubicar el juez. Ya los jueces incluso estaban saliendo hasta con una caparazón que parecían astronautas. El juez se ubica en la parte de arriba. A 2 metros está el secretario. A otros 2 medios está el procurador. Al frente a 5 metros está la defensa. Y a otros 2 metros está el procesado. Fácilmente, doctor, cumpliendo con todas las medidas de higiene que usted propone, que me parecen muy acertadas, se puede hacer las diligencias. Se puede hacer las diligencias y la entrada para permitirle solamente a las personas o a la gente que necesiten estar en el despacho judicial. Yo creo que la parte que menos se puede afectar o contaminar, perdóneme la expresión, son la relación que tenga con la justicia y con el acceso a los despachos judiciales. Lo que pasa es que no se han creado tampoco, dicen algunos, las condiciones especiales para que puedan entrar mucha gente en el Palacio de Justicia. Pero yo pregunto, doctor, ¿cómo ha visto usted últimamente algunos almacenes y el comercio de Cúcuta? La gente aglomerada por montones. No hay de verdad una disciplina que le vaya diciendo, esa es la inquietud que tengo hoy, doctor, que le vaya diciendo al ciudadano, oiga señor, 2 metros, oiga señor, 2 metros de distancia, oiga señor, 2 metros de distancia. Yo le voy a decir al señor alcalde mañana que el Colegio de Abogados nuestro está en la disposición de hacer parte de un comité para ir casi puerta a puerta, dice, claro que con todas las medidas de higiene, puerta a puerta, diciéndole, sepárese para poder entrar, sepárese para poder entrar. Comparto totalmente su inquietud de que tiene que haber unas medidas higiénicas supremamente seguras para que podamos también tener acceso a la justicia. Y aquí ya tiene al primero que respalda el plantón que usted anuncia, doctor Jorge González. Benito Bonilla dice, yo acompaño ese plantón. Ya son 2, usted y Benito. Omar Romero. Sí. No, y además del doctor Benito, que es muy generoso, tenemos más de un colega que nos va a acompañar. Y me alegra mucho que el doctor, el señor médico que está ahí con ustedes, nos haya recordado las medidas de higiene que tenemos que tener. Por supuesto que es una obligación moral, cívica y hasta legal de no ir a contaminar a más nadie. El doctor Benito es muy gentil con nosotros, Rafael. Omar. Buenas noches al abogado, bienvenido al programa. Pues él ya ha detallado con pelos y señales, se puede decir todo lo que pasa alrededor de la justicia. Pero en sí, a sonar judicial y con todo lo que ha hecho el gobierno, con todos estos decretos y todas estas medidas de seguridad y de bioseguridad, ¿ustedes cómo han recalcado, que le han pedido también al Ministerio de Justicia para que los tengan más en cuenta y que empiecen a trabajar en sí, como se han abierto otros espacios en otros escenarios, y ustedes que son los que
necesitas mover los hilos de despejar muchos casos, no los atienden. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón real para que no los tengan en cuenta en ese momento? Omar, gracias por la pregunta, pero aclarándole que yo no hago parte de Nacional Judicial. Hago parte como colegiado de una agremiación que se llama la Mesa de la Justicia, que hace parte también de Nacional Judicial. Nacional Judicial, cada vez que voy a las reuniones donde soy invitado, señalan de que no están dadas las condiciones de higiene o de bioseguridad para que los jueces y los funcionarios de la rama judicial puedan ir a ejercer sus funciones. A nosotros los abogados, ¿qué es lo que pedimos? Que abran los despachos judiciales, que ya es imposible abrir los despachos judiciales, que se cumplan con los protocolos de seguridad para la salud que tiene establecido el gobierno nacional. Pero hay una inquietud que de pronto, si la digo, pisa callos. Para decir lo siguiente, ¿cuál es el interés del Estado, o mejor, del gobierno, en no abrir o no desbloquear, como yo llamo, a la justicia? Es una inquietud que siempre he dejado ahí en el ámbito. ¿Por qué el gobierno no quiere aceptar que los despachos judiciales tienen que abrirse? Hay mucha cosa por investigar y no sé cuál es el interés, pero para mi humilde pensamiento, mi humilde criterio, aceptando la propuesta que hace el doctor, el médico que me está acompañando, con las medidas de seguridad, de higiene, se puede perfectamente abrir el Palacio de Justicia y abrir los distintos despachos judiciales que están bloqueados totalmente. La gente, el común de la gente, exige que le resuelvan su caso, que le resuelvan el proceso donde están cobrando algunos alimentos, que le resuelvan el proceso donde están pidiendo que le entreguen su casita, donde están pidiendo de que les reconozcan algún título o valor que se les perdió, donde les reconozcan una visita para sus hijos que se la quieren negar. Hay muchos aspectos que paralizan también la actividad ciudadana con la parálisis de la justicia. Miguel Alberto Palacios le hace esta pregunta, doctor Jorge Alberto. ¿Será que a los empleados del gobierno, al igual que a muchísimos privados, les rebajaron los sueldos, incluidos a los de la rama judicial? A ver, doctor, es una pregunta como bastante caliente. Usted sabe que hay varios decretos donde les estaban pidiendo una especie de ayuda, el 10% para tal persona, el 15% para estos cargos, pero aquí hay una inequidad. Usted tocó el tema, Rafael, usted lo tocó, me tocó la lengua, pero aquí hay una inequidad, y lo voy a decir porque no tengo temor en ese sentido, que un honorable magistrado de la República se gana 32, 35 millones de pesos, que un honorable senador de la República se gana 35 millones de pesos, que un honorable procurador judicial se está ganando 25, 30 millones de pesos, mientras que un juez penal municipal, que ya están ganando bien, se están ganando 10 millones de pesos. La cúpula de arriba no se toca, Rafael, la cúpula de arriba no se toca. Lo que se toca son los funcionarios de menor peso económico en el cobro de sus prestaciones como trabajadores de la rama judicial. Entonces, mire que la inequidad viene desde arriba y no dejan, esos de arriba, no permiten que les descuenten. Le están descontando a los que tienen un sueldo de 15 hacia abajo y a los que tienen hacia arriba le están quitando muy poquito. Si la equidad funcionara en nuestro país, yo creo que no nos estábamos quejando tanto de que falta dinero para esto y falta dinero para aquello. Pero nuestra prelación es esta. Abran los juzgados porque la gente necesita que haya justicia. Hay, y lo conocen perfectamente, los tres pilares de una democracia o de un Estado de Derecho. El Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Cuáles están funcionando? El señor presidente que habla todos los días desde las 6 de la tarde, que ya estoy cansado. El Legislativo que lo hace desde su casa, acostados, rascándose la barriga. Y los jueces que solamente fallan únicamente los procesos que ya han sustanciado, que ya han terminado. Entonces a este país le falta a esa mesa le falta la otra patica porque se va a caer. En un Estado social de derecho no puede faltar la justicia porque es el balance entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea, reclamamos y exigimos que los despachos judiciales se abran para la aplicación y administración de la justicia. Manuel Antonio Entrena Vicini dice, es que realmente el problema no se ha resuelto,
porque los empleados de los juzgados, ni los jueces, ni los magistrados están preparados para llevar los procesos virtuales. Ahora, ¿qué se espera de nosotros los abogados? Lo importante es que estemos todos bien preparados para manejar los procesos virtualmente con la finalidad que se conserven los protocolos de seguridad para evitar el contagio de la pandemia. En efecto, tienes razón. Y es que hay una cosa que yo no puedo negar, ni puedo ocultar. El expediente virtual es un hecho notorio. Lo que pasa es que hay procesos que tiene que haber la presencia del juez. Usted sabe que la mayoría de los procesos tiene una parte del juicio. Le hablo en materia penal, que es donde yo litigo. ¿Cómo hago yo un juicio si el juez no está frente a mí? Por ejemplo, ahora, voy a dar este ejemplo y perdona la repetición. Si yo apago el video, ustedes no me ven y no sabrán si fue que yo salí a quitarme la camisa o a rascarme la oreja. Si seguimos con el expediente virtual en un proceso, en un juicio oral, yo podría fácilmente apagar el video, apagar el audio y decirle a mi testigo, oiga, está contestando mal. Está diciendo las cosas al revés, mire, acomodémoslas. Y igual pasaría con la fiscalía que tiene sus testigos en contra de mi defendido, apagar los videos y hacer que se le fue el audio para decirle, no, así no responda, responda de esta manera. Por eso la ley exige el principio de inmediación, de la presencia del juez, mirando al testigo, mirando al abogado, y especialmente en materia del juicio oral, cómo se comporta, si está nervioso, si está diciendo mentiras, por la comprensión de su rostro. Entonces, la exigencia de nosotros es de que se abra la justicia para que opere un principio universal, que es el principio de inmediación y la presencia del juez frente a los actos donde se administra justicia. María Elena Guerrero, Marcos Camacho, Vivianita Vicuña, Cristian Fabián Urbina y Camilo Quiroga están en este momento en sintonía nuestra. Luis Jesús, otra vez hablamos de inequidad, ¿no? Le hace el planteamiento el doctor Jorge Alberto y no se salva esta rama que es la del derecho. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Jorge. Mire que el gobierno está también muy afanado en que los colegios volvamos a través de una metodología de la alternancia. Y es los colegios los grandes focos de contaminación, porque es que no tenemos las condiciones de bioseguridad. Y seguramente ya Antioquia se pronunció, Bogotá y otros departamentos no van a retornar más al colegio. Entonces el gobierno se ha preocupado más como por esta parte de la educación, como para distraer la gente, distraer la población, y de la rama judicial o de los juzgados no le para bolas. No, Lo que dice el doctor González es cierto. La bola de humo que siempre hay en el país está presente hoy para que no se abran los juzgados. Pero doctor, yo quisiera hacer otra preguntita con respecto a lo que dijo el abogado anterior que participó con Rafael. Y es que los abogados se han ido cambiando la imagen que se tenía de ellos en el siglo pasado, terminando el siglo pasado, el siglo XX. Ya hoy se respetan más a los abogados, ya hoy se especializan, ya el abogado que sale de la universidad sin ninguna especialización, pues se queda varado como el médico, como el profesor, porque la especialización es importante, la maestría o otro grado que tengan en el derecho. Quiero preguntarle si es así, si los abogados se están especializando, se están preparando para afrontar nuevos retos y el Consejo Superior de la Judicatura está pendiente del cumplimiento eficaz y eficiente de la ética profesional. Gracias, Botello, muy amable. Sí, la pregunta muy puntual. Claro que los abogados nos estamos preparando y cada día, perdone la expresión, estudiamos más y nos preocupamos por estar al día en las diferentes evoluciones que tenga el derecho. Y el Consejo de la Judicatura, también hay que decirlo, en muchísimos aspectos tiene mucha relevancia. Y usted sabe que lo que hace el Consejo de la Judicatura es vigilar a los funcionarios públicos de la rama judicial y a los abogados. Ese es otro tema que daría como para otros 10 programas en respecto de la vigilancia que hace con los abogados
que no estamos de acuerdo que el Consejo de la Judicatura nos vigile, que vigile a los jueces porque hacen parte de esa rama. Pero los abogados nos estamos preparando, Jesús, nos estamos preparando con esas mismas ganas que ustedes los profesores también lo hacen, para poder ser mejores profesores. Y es por eso que también acudimos a especializaciones y acudimos a las distintas técnicas de formación en materia digital para poder ir a paso con los tiempos. Pero vuelvo y reitero, yo creo que van a pasar muchísimos años antes de que el expediente virtual se vuelva definitivamente de esa forma. Y habría que reformar muchísimas leyes para que el juez no vaya en presencia. Pero al paso que vamos, llegará el día en que un computador se le introducen unos hechos y al final le emite el fallo. ¿Y qué está pasando con una pregunta que me hizo Luis Jesús al principio? Los funcionarios, en cada despacho por lo general hay 4, 5 o 6 funcionarios. Con este sistema judicial, que es nomás introducir en un computador unos hechos de una demanda y que al final salga una sentencia, va a haber mucha orfandad en los puestos de la rama judicial. Eso está ocurriendo ya en los distintos aspectos de la vida cotidiana, como la industria, como el comercio, donde acompañan con un computador la atención para un usuario. Y eso, Luis Jesús, meditándolo bien, en un futuro, los funcionarios públicos de la rama judicial van a desaparecer para quedar 1 o 2, el juez y 2 funcionarios, porque tienen un sistema digital que les permite tener todo a la mano y los fallos los entran por una ventanilla y a los 15 días salen por otra ventanilla. Ese es un aspecto también muy delicado que tocará que hablar algún día sobre eso. Pero nos estamos preparando los abogados para atender las necesidades actuales que demanda la justicia, doctor Botello. Gracias, doctor. Por tomar algo, otros que deben estar afectados con esta situación de los abogados y de la rama judicial son los detenidos, ¿no? Quienes están en las cárceles a la espera de un proceso que se les defina la situación. Sí, y esa justamente es la preocupación que nos está manifestando esta noche el doctor Jorge Alberto González, porque él, siendo abogado litigante, pues entonces está encargado, y esa es su función, de defender a quienes tengan un pleito judicial. Si están detenidos, por ejemplo, pues ya nos ha insistido en que ha estado reiteradamente haciendo pedidos por la libertad de sus defendidos. Pero si nos ubicamos del otro lado, también podría estar ocurriendo, doctor González, que la lentitud en adelantar los procesos judiciales y el cierre ahora de los juzgados y todo lo que está ocurriendo en la pandemia aumente una de las cosas que se le critica a nuestra justicia, y con mucha razón, porque las cifras hablan de la impunidad. ¿Usted cree también que la impunidad en esto va a ganar y va a perder la justicia? Tiene toda la razón, doctor Jorge, tiene toda la razón. Y después le echan la culpa a los jueces y a los abogados que por qué salió en libertad tal o cual persona por un delito, por no llamarlo atroz, difícil y complicado. La ley exige que una persona en materia penal no puede tener una medida de aseguramiento durante más de 1 año y no se le ha resuelto su situación a través de un sentido del fallo o un fallo absolutorio condenatorio. Entonces, mire, toda esta demora de casi 4 meses ha permitido que mucha gente pueda salir en libertad y se vaya. Y el juez está obligado a hacerlo, porque si no lo hace, prevarica. Y es muy cierto, esto va a generar impunidad en muchas cosas. Hay gente que hoy no puede ni siquiera saber dónde ir a poner un denuncio y se queda y prefiere no hacerlo porque no sabe a qué entidad recurrir o a qué sistema recurrir o a qué página virtual recurrir, porque aterren lo que les voy a decir. En esta semana hice más de 10 solicitudes y 5, teniendo los correos electrónicos para hacer la solicitud, me rebotaron. Y después de 4 o 5 días aparecen como recibidos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué camino cojo? ¿Para dónde me voy? ¿Me voy para el Palacio de Justicia? No me dejan entrar. Entonces es muy cierto, doctor Jorge, que todo este proceso y la lentitud de la Administración de Justicia y la cuarentena decretada de manera excesiva, como yo la veo, genera, por supuesto, muchísima impunidad, tanto en materia penal, de familia, administrativa, como todo. Le va a dar un caso que conocí en estos días.
una señorita comisaria de familia secuestró a una niña porque tenía un compromiso con una cliente que le prestaba plata. Y atérrese, como la comisaria tiene esa facultad, no se ha podido hacer nada porque los despachos judiciales están cerrados. Entonces, mire, eso es impunidad, eso es denegación de justicia y eso falta del Estado para atender las súplicas de los ciudadanos. Y ahí sí que se agrava más la situación, Jaime Eliezer. Pues eso es lo que se comenta, pues acá ha habido iguales debates, iguales polémicas que se han formado en los medios de comunicación cuando ya el sector de los abogados, el sector del derecho muestra su angustia, verdadera angustia, porque se sienten estresados día a día cuando se les acumulan los tiempos en que deben presentar o desarrollar sus procesos y después incumplen con sus clientes. Entonces esto genera una situación de estrés y puede afectar incluso la salud de estos profesionales porque todos nos imaginamos cómo será esa situación de angustia y no poder en los tiempos que ellos han calculado lograr sus recursos económicos con un trabajo honesto, no poderlo hacer porque el cliente no le va a pagar si el proceso no culmina. Entonces, esa es una situación grave y ojalá que el gobierno no vaya a terminar abriendo primero los bares y después los juzgados. Cierto, lo que acaba de expresar Jaime, muy cierto, y se van a acordar de mí, va a abrir primero las discotecas y los bares que la justicia. Y yo digo esto, a título anecdótico nada más, gracias a Dios tenía unos ahorritos, y le dije a mi señora, mami, yo le garantizo la comida durante este año y la mitad del otro año, porque la cosa está muy dura. Y gracias a unos clientes que creen en uno, como una señora que llegó y me dijo, oiga, doctor, ¿usted está trabajando? Le dije, no. Digo, ¿y usted de qué vive entonces? ¿Usted cómo hace para comer? Le dije, pues ahí con unos ahorritos. Digo, ¿usted no se acuerda que yo le debo aquí una platica? Y me llevó unos dineros. Me provocaba abrazarla y besarla por la generosidad de esa señora. Lo que dice el doctor desde Pasto me llena de ánimo y de alegría. Fundamentalmente en las provincias de Madrid, Castilla-León, y entonces ellos, cuando supieron que estaban por llegar los primeros casos, recuerde usted que los casos primeros siempre fueron todos importados y que el medio que se utilizó fue el transporte aéreo. Entonces, la situación se origina en China, de China pasa por primera vez a un país fuera de su territorio, en Asia, las cosas se manejan muy bien, sobre todo en Corea del Sur, pero comienza a correr como una ola hasta que llega a Europa. Cuando llega a Europa, los dos países que menos medidas de precaución, sobre todo de aislamiento, tuvieron en cuenta al inicio fueron España e Italia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Que los casos se multiplicaron muy rápidamente y crecieron de forma no aritmética, sino geométrica, logarítmica. Y entonces, ¿cuál era el problema con eso? Que los sistemas de salud podían llegar a colapsar. Y ese es el gran temor, que no colapsen los sistemas de salud. Es decir, que la capacidad instalada de clínicas y hospitales no sea desbordada, no sea superada por el número de casos, y especialmente de casos graves, que afortunadamente son el 5% del total de los casos. Y en esa situación, entonces, se multiplicarían mucho más los casos porque los graves no tendrían dónde ser atendidos y la contaminación, el contagio de otras personas podría darse. ¿Qué pasó con nosotros y con algunos de los países de América Latina que atendieron desde un principio las medidas de aislamiento, de confinamiento o de cuarentena? Que retardamos el tiempo en que empezó a aparecer el mayor número de casos, que es a lo que estamos asistiendo hoy. Eso, en cierta medida, ayudó a que los sistemas de salud se prepararan, a que los casos se fueran presentando más lentamente en el comienzo y después comenzaran a ascender. Lo que se supone es que de todas maneras vamos a tener los mismos números de casos,
porque eso es ineludible. Pero haber hecho esa cuarentena tan estricta como usted recalca, ha permitido que los sistemas se preparen y que los casos vayan apareciendo en un tiempo más largo y no teniendo un pico en un tiempo muy corto que hubiera sido mucho más grave. Hoy en día los casos se siguen multiplicando, sigue habiendo más muertos, pero de todas maneras, a la luz de lo que podemos ver nuestro país comparado con los otros países, desde el punto de vista estadístico, de lo que nos dicen los epidemiólogos, estamos en condiciones aceptables. Porque no hay que verlo como números absolutos, que llevamos más de 54.000, no sé cuántos hoy porque no vi los números, y que el número de muertos va a alcanzar a los 2.000, etcétera, etcétera. Sino cuántos muertos tenemos nosotros por millón de habitantes. Esa es la variable que nos dice si nosotros estamos haciendo bien las cosas o no. Y eso, cuando se analizan esos números, dicen Colombia sí está dentro de los países que han hecho bien las cosas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ha sido muy criticada, ha felicitado a Colombia por sus medidas. Y lo que esperamos es que ahora que ya el gobierno le dijo a la gente puede salir, la responsabilidad ya no es del gobierno de mantenernos a todos guardados, sino la responsabilidad nos las ha trasladado a nosotros como ciudadanos. Y tenemos que ser muy responsables. Entonces, esa responsabilidad tiene que ver con las medidas que ya hemos tenido en cuenta, el aislamiento social, el uso de tapabocas y el lavado constante de manos. Y en eso es que no podemos dar tregua, porque si no, mire lo que pasó en Barranquilla, mire lo que pasó en Cali, mire lo que pasó en otros sitios, donde ha habido guacherna, Una ha explosión habido de festivales contaminación. públicos. Y entonces, claro, si la gente se aglomera, si la gente está allí en un solo sitio, pues, y sin medidas de precaución, pues entonces los casos se van a multiplicar. Entonces el gobierno le ha trasladado la responsabilidad a las personas y ha dicho a los ciudadanos sean ustedes responsables. Le doy las cifras, Jorge Omar. En casos confirmados en Colombia, 60.217. Casos activos, 35.587. Muertes, 1.950. Recuperados, 22.680. Y en norte de Santander, 183. Los números a nosotros en norte de Santander y en Cúcuta nos favorecen, porque comparado con el resto del país, aquí estamos con una casuística muy baja. Omar A Romero pesar tenía, de las aglomeraciones que vemos ahora en el centro. sí, Omar Romero tenía una inquietud para el doctor Jorge Alberto. No, Rafa, yo creo que ya lo ha dicho él todo. Realmente, pues, el diagrama es bastante preocupante y pues lo único que espera es que ojalá el Estado, como dice, desbloquee la justicia y ellos puedan volver a reanudar sus labores y poder generar sus recursos para llegar allá a sus familias. Pero el panorama sí es bastante complicado. Y por lo que dice el médico, pues hoy viendo y con ese cambio de pico y cédula que se dio hoy, la cantidad de gente en el centro que estuve, en el centro porque me tocaba ir por algunas circunstancias, era impresionante. Entonces, y con esto del IVA, de las promociones sin IVA, va a ser más complicadísimo este fin de semana. Ojalá pues no se incrementen ese tipo de casos. Y volviendo al tema de hoy, no, yo creo que ya lo ha hecho todo el abogado y pues desear lo mejor y que ojalá esto se solucione pronto para el bien de todos. Gracias, Omar. Eso esperamos, y si me permiten el uso de la palabra, eso esperamos de que esto se resuelva. Con esta otra reflexión, lo que los abogados hacemos en el fondo es ayudarle al juez a encontrar justicia. Entonces, donde no hay justicia, pues no hay Estado. Donde no hay Estado, pues no hay seguridad, no hay nada. Entonces, la preocupación de nosotros es cuándo va a operar la justicia en debida forma. Ni siquiera, en mi caso particular, a sabiendas de que hay muchos abogados que están sufriendo económicamente, no es el factor dinero, sino son la demora en la administración de justicia que perjudica a ciudadanos, a funcionarios judiciales, abogados y en general a todo el mundo. El Estado Social de Derecho se desbarajusta y eso es lo que reclamamos nosotros. Esperamos que también tenga eco su reflexión y el Estado pueda volver a andar entre comillas en la normalidad con la que teníamos anteriormente.
Pues, doctor Jorge Alberto González Dulcey, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cero Coronavirus, por habernos acompañado. Y el 22 de junio es el Día del Abogado, ¿no? 23 vamos a celebrarlo el día 23. Con el plantón. Con el plantoncito y pero de manera muy respetuosa y muy tranquila. No vamos a echar arengas ni de revolucionario ni nada, sino muy pacífico como lo hicimos la vez pasada. E incluso la policía nos acompañó y nos dijeron que estaban con nosotros, y esa es la idea, mantener la protesta frente al Palacio de Justicia de manera muy pacífica. Gracias por la invitación y muy gentil, Rafael. Gracias por tenerme en cuenta y estoy a su disposición. Gracias, muy amable, doctor. Y hablamos.